¿Alguna vez has pensado que un simple viaje por carretera podría convertirse en tu peor pesadilla? Estas son 5 historias de terror que sucedieron en carreteras. Dale like ahora mismo y suscríbete para más relatos escalofriantes. Era una noche más de verano, y el aire estaba impregnado de un calor sofocante. Me encontraba a 1000 kilómetros de casa, recorriendo una antigua carretera que prometía llevarme a un tranquilo pueblo donde pasaría unos días de vacaciones. Pero, en lugar de paz, la ruta que elegí se convirtió en un sendero hacia el abismo. La carretera se extendía ante mí, solitaria y desierta, rodeada de un bosque espeso que parecía querer engullirla. Mi coche, un viejo sedán que había sobrevivido a numerosas aventuras, devoraba los kilómetros mientras mi mente divagaba. Pero cada vez que miraba hacia el bosque, una sensación de inquietud me invadía. Había algo extraño en el aire, un silencio absoluto, roto solo por el murmullo del motor y el sonido ocasional de las hojas movidas por el viento. En ese momento, ya debía haber dado la vuelta y buscar una ruta alternativa, pero el deseo de llegar al destino me empujaba hacia adelante. Después de un par de horas, empecé a percibir señales en el camino que parecían sacadas de una película de terror. Un letrero desgastado por el tiempo indicaba Pueblo de los Susurros, a 30 kilómetros. Era un nombre inquietante, como si la ruta misma me advirtiera sobre algo oscuro que acechaba en las sombras. A pesar de ello, la curiosidad me instó a continuar, y el deseo de llegar me mantenía firme al volante. Conforme avanzaba, la noche comenzó a caer con una rapidez inusitada. Las sombras se alargaban y el entorno se tornaba cada vez más opresivo. De repente, las luces del coche comenzaron a parpadear. Una racha de desesperación recorrió mi cuerpo. Resistí el impulso de frenar, pensando que era un problema menor que podría solucionarse más adelante. Sin embargo, mi instinto me decía que algo no estaba bien. Aumenté la velocidad, y mis pulsaciones se aceleraron mientras la carretera parecía cerrarse a mi alrededor, como si los árboles quisieran atraparme. Después de unos momentos de tensión, los faros del coche iluminaron algo que me heló la sangre. A lo lejos, en el arcén, una figura elevada me observaba. Era un hombre, aparentemente mayor, con una vestimenta desgastada y sucia. La expresión en su rostro era inquebrantable, sus ojos hundidos reflejaban una mezcla de tristeza y desesperación. Al acercarme, vi que tenía una mano levantada, como si pidiera ayuda. Mi corazón se encogió de miedo e incertidumbre. ¿Era un caso de emergencias o un simple engaño? Desesperado por salir de esta atmósfera tétrica, decidí no parar. Solo unas cuantas cuadras más, me repetía como un mantra. Pero la figura comenzó a moverse junto al coche. Aumenté la velocidad, y el hombre desapareció en la oscuridad, dejando esa sensación de terror aún más presente. El bosque a mi alrededor continuaba susurrando, como si los árboles intentaran comunicarse con algo que solo ellos podían entender. Sin embargo, la tensión no duró mucho. De repente, sentí un golpe en la parte trasera del coche, seguido por un fuerte chasquido. Estaba seguro de que algo me había golpeado. Mi mente, asustada, empezó a girar en un torbellino de pensamientos. Lo más aterrador es que no había señales de otro vehículo en la carretera. Vagué por mis pensamientos intentando encontrar una explicación lógica, pero la lógica no importaba en esa carretera. La locura había comenzado a apoderarse de mí. En ese instante, el motor comenzó a perder potencia. Mi corazón estaba a punto de estallar. Giré la llave de encendido, pero el motor solo emitió un ruido sordo. El coche se detuvo por completo, y las luces frontales parpadearon una vez más antes de extinguirse. Quedé a la deriva en la oscuridad, rodeado de un silencio escalofriante. Decidí salir del vehículo. La temperatura había caído drásticamente, y una niebla espesa comenzaba a formarse.
El sonido de mi respiración se volvía más pesado, y el eco de mis pasos resonaba en la carretera como si estuviera siendo observado. Con un nudo en el estómago, me aventuré a inspeccionar el entorno, buscando alguna señal que pudiera ayudarme a salir de allí. No tardé en darme cuenta de que mi situación era desesperada. La carretera se extendía sin fin, y no había un alma a la vista. Mientras caminaba hacia adelante, la niebla se volvió más densa, como si estuviera siendo absorbido por una fuerza invisible. Comencé a escuchar susurros, primero tenues, como una melodía lejana, pero que gradualmente se intensificaban hasta volverse gritos ensordecedores que clamaban por ayuda. Mi mente luchaba contra lo que mis oídos experimentaban. No podía ser real, debían ser producto de la fatiga o de algún tipo de alucinación. Pero esta era la ruta 666, y allí parecería que los límites de la realidad se desvanecían. A medida que avanzaba, vi luces encendiéndose a lo lejos. Una esperanza se encendió dentro de mí, y empecé a correr en dirección a la luz. Con cada paso, los susurros se convertían en gritos dolorosos, advirtiéndome que me alejara, pero la necesidad de escapar superaba cualquier advertencia. Al llegar a la fuente de luz, encontré una cabaña antigua, su estructura de madera desgastada por el tiempo. Llamé a la puerta, golpeando con todas mis fuerzas, pero nadie respondió. La luz parpadeaba desde dentro. Con el instinto de supervivencia dominando mi pensamiento, decidí entrar. La puerta se abrió con un chirrido escalofriante, revelando un interior desordenado y polvoriento. Dentro, encontré muebles cubiertos de sábanas amarillas, y en un rincón, un viejo reloj de pared sonaba marcando el paso de las horas. Al principio, parecía vacía, pero a medida que me adentraba, escuché un llanto ahogado. El sonido parecía venir del sótano. Sin pensarlo, me acerqué, el corazón latiendo en mi pecho como un tambor. Al abrir la puerta del sótano, un frío glacial me envolvió. La penumbra se cernía sobre mí y, con cada paso que daba hacia abajo, el llanto se intensificaba, convirtiéndose en un grito desgarrador. Cuando finalmente llegué al fondo de las escaleras, descubrí una habitación oscura con un destello de luz proveniente de una pequeña ventana. Allí, en el suelo, yacía un grupo de figuras encadenadas, cuyos rostros denotaban terror. Entre ellas, reconocía la figura del hombre que había visto en la carretera. Sus ojos se encontraron con los míos, y el miedo en su expresión me heló la sangre. «Sal de aquí», gritó con una voz que era ecos de desespero. «No mires atrás, no dejes que te atrape también». Las cadenas de su torso desganado relucían a la luz, y su mirada imploraba por compasión. Sin poder contenerme, retrocedí y tropecé, cayendo hacia atrás en el suelo. Al mirar alrededor, vi en las sombras formas que se deslizaban, retorciéndose como serpientes. Había otras almas perdidas, gritando, intentando liberarse pero atadas al suyo. Con el corazón en la garganta, giré sobre mis talones y corrí hacia las escaleras, con el eco de los gritos persiguiéndome. Subí al desván principal y salí disparado hacia el exterior. La niebla seguía densa, pero la carretera aún yacía ante mí, iluminada por la luna llena. Comencé a correr, a medida que el clamor de aquellas almas se intensificaba. Al mirar hacia atrás, vi sombras alargadas, figuras fantasmales persiguiéndome, sus gritos teñidos de desesperación. Todo mi ser me decía que debía continuar, así que corrí hasta el coche, con la esperanza de que las luces se encendieran. Cuando llegué, abrí la puerta de un salto, y, para mi alivio, el motor encendió al instante. Pisé el acelerador y la carretera se extendía ante mí, como un camino hacia la salvación. Pero cuando miré por el espejo retrovisor, vi aquellos rostros desencajados, una multitud perdida que clamaba en silencio, y supe que había escapado, pero que nunca estaría completamente a salvo. Pasé por el letrero que indicaba Pueblo de los Susurros y aumenté la velocidad, sintiendo que el aire se volvía más denso a medida que dejaba el lugar detrás. Sin embargo, las voces perduraban en mi mente. ¿Cuántos seguían atrapados allí? ¿Cuántos más habrían intentado escapar solo para caer en su trampa?
La Ruta 666 no era solo una carretera olvidada, sino un portal a un abismo lleno de sombras y susurros, una advertencia para aquellos que osan transitarla. Sabía que había cruzado límites de los cuales pocos regresan, y aunque había escapado, las huellas de la oscuridad ya se habían grabado en mi ser. La carretera se desvanecía en la distancia, pero el eco de susurros me acompañaría para siempre. Era una noche oscura y tormentosa cuando decidí emprender mi viaje hacia un pequeño pueblo perdido en el corazón de las montañas. Había oído historias sobre una carretera que serpenteaba entre los árboles, conocida por ser un trayecto peligroso, pero la curiosidad siempre ha tenido una forma de arrastrarme hacia lo desconocido. Con un mapa en mano y música suave sonando en la radio, comencé a conducir. La lluvia caía en torrentes sobre el parabrisas, creando un ritmo hipnótico que apenas lograba escuchar por encima del sonido del motor. Cada vez que giraba el volante, sentía cómo la carretera se torcía bajo mí, como un ser serpenteante en busca de devorar al intruso. Estaba consciente de que el clima no ayudaba, pero estaba decidido a llegar a mi destino. A medida que ascendía por la carretera, el paisaje se tornaba más desolado. Los árboles, altos y ennegrecidos por la tormenta, parecían inclinarse hacia mi coche, como si intentaran susurrar advertencias en un lenguaje antiguo. Sin embargo, ignoré la sensación inquietante que me iba invadiendo. Después de todo, había recorrido caminos peores en mis años como viajero. Tras unos minutos, algo cambió. De repente, la radio comenzó a fallar. Una estática inquietante reemplazó las suaves melodías. Giré el botón, intentando encontrar una estación, pero solo recibí fragmentos de palabras llenos de confusión. En este punto, el viento aullaba con fuerza, y el ulular de la tormenta tenía un eco extraño, como si no solo fuera el viento, sino también un grito distante. Intenté concentrarme en la carretera, pero algo me decía que no estaba solo. Sin previo aviso, el coche comenzó a temblar. Miré hacia el espejo retrovisor, y por un instante, creí ver una figura detrás de mí, borrosa y oscura, pero cuando giré la cabeza, solo había oscuridad. Me convencí de que era solo mi imaginación y continué mi camino. Pero el temblor persistía, como si un peso invisible estuviera presionando contra el vehículo. La carretera continuó su serpenteo, y mi mente se llenó con pensamientos cada vez más oscuros. Había oído historias sobre viajeros que nunca regresaron de este lugar, sobre desapariciones inexplicables que se susurraban en las charlas de café en las ciudades cercanas. Sin embargo, mis temores se disiparon cuando vi una señal que indicaba la cercanía de mi destino. A medida que pasaba por un viejo puente de madera cubierto de musgo, una sombra me atravesó como un relámpago. Frené en seco. Mi corazón latía con fuerza mientras observaba a través del cristal empañado, buscando algo en la oscuridad. La figura volvió a aparecer, y esta vez parecía estar más cerca, más definida. Era una mujer, con cabello largo y desgastado, su vestido blanco ondeando en el viento como si la propia brisa la arrastrara. Por un instante, todo se detuvo. Su mirada me atravesó, y un grito silencioso resonó en mi mente: «Vete». Pero antes que pudiera reaccionar, la figura se desvaneció en el aire, dejando solo un vago susurro, como un eco en el vacío. Decidí que era mejor seguir adelante, intentando racionalizar lo que había visto. Sin embargo, el ambiente se tornó cada vez más opresivo. Las sombras parecían moverse a mi alrededor, y vi cómo las siluetas de los árboles se alargaban hacia mí como dedos oscuros. Me sentí como un prisionero en mi propio vehículo, atrapado en la tela de araña de este lugar. Finalmente, la lluvia se detuvo, y para mi sorpresa, la carretera quedó cubierta de una densa niebla que hizo que el mundo exterior pareciera desaparecer. La bruma envolvió todo, y mi única guía era la tenue luz de mis faros. Después de unos momentos, vi luces parpadeantes delante de mí, un destello de esperanza. Sin embargo, al acercarme, se desvanecieron, como si nunca hubieran estado allí. Un escalofrío recorrió mi espalda.
Miré de nuevo por el retrovisor, y una vez más, la mujer apareció, esta vez sonriendo, como si celebrara mi miedo. En un instante de pánico, aceleré el coche, pero la carretera parecía extenderse interminablemente, y la figura seguía ahí, más cerca que antes, llamándome entre susurros inaudibles. Puesta en la penumbra, el rostro era una mezcla de dulzura y horror. Las sombras detrás de ella parecían cobrar vida y moverse como un amplio manto oscuro. En un arrebato de desesperación, observé a mi alrededor en busca de una salida, y vi una pequeña senda a la derecha. Sin pensarlo, giré el volante bruscamente para desviarme de la carretera principal. La senda se tornó estrecha y bacheada, y el sudor comenzó a cubrir mi frente mientras trataba de controlar el coche en la penumbra. El zigzagueo aumentaba mi ansiedad, pero sabía que tenía que alejarme de la carretera original. Sin embargo, este nuevo camino no ofrecía alivio. La maleza crecía a los lados, y la niebla se hacía más densa. Comencé a escuchar risas lejanas, como ecos burlones que rodeaban el vehículo. Mi mente se llenaba de imágenes aterradoras, sombras danzantes, ojos brillantes que me observaban desde la oscuridad. El aire se hacía pesado, y una sensación de desesperación comenzó a envolverme. Entonces, el coche se detuvo abruptamente. Había atravesado una pequeña zanja oculta y me encontré atrapado. El motor murmuró, pero ya no respondía. Miré a mi alrededor, pavoroso, la oscuridad parecía cobrar forma y moverse hacia mí. Las risas se intensificaron, y mi corazón palpitaba con una velocidad desesperada. De repente, el sonido de un golpe resonó en la puerta del coche. Me volví rápidamente, y allí estaba. La mujer de la carretera, empapada, su vestido desgastado colgando pesadamente, el rostro cubierto de una expresión que no lograba descifrar. Levantó una mano y tocó suavemente el cristal. La imagen de sus ojos violeta me inundó de terror. No podía moverme, no podía gritar. El aire se espesaba a mi alrededor, mientras la figura comenzaba a desvanecerse. Fue entonces cuando escuché un susurro, claro y aterrador: «Te hemos estado esperando». Un escalofrío se apoderó de mí, y como un instinto de supervivencia, abrí la puerta con un golpe. Corrí hacia la niebla, sin rumbo fijo, sin pensar en nada más que alejarme de ese lugar. Todo se volvió una confusión de pasos y gritos ahogados, ecos de risas que reverberaban en mis oídos hasta que finalmente caí al suelo. La niebla giraba alrededor de mí, y las sombras se acercaban, disolviéndose con la oscuridad misma. Cerré los ojos, sintiendo como el mundo se desvanecía. Cuando volví en mí, el amanecer asomaba entre los árboles. Me encontraba en una carretera principal, a unas millas del viejo puente. Sin duda, había logrado escapar, pero el terror nunca me abandonó. Miré una última vez hacia el bosque, y aunque la niebla se disipaba, el leve eco de las risas seguía resonando en mi mente. Desde aquella noche, nunca volví a mirar atrás al conducir por esas carreteras. La historia de la mujer y su risa quedó grabada en mi alma, y aunque el miedo se convirtió en un eco distante, una parte de mí sabía que la carretera siempre guardaría sus secretos, y que, a veces, es mejor no explorar lo que acecha en la oscuridad. Siempre se dice que las mejores historias se cuentan al caer la noche, cuando la oscuridad envuelve el mundo en un manto de misterio. Una tarde, después de un largo día de trabajo en la ciudad, decidí emprender el camino de regreso a casa. Las luces del atardecer se desvanecían rápidamente, y yo, sin pensarlo dos veces, tomé una ruta alternativa a través de una carretera poco conocida que cruzaba un bosque denso, rodeada de árboles viejos que parecían murmurar secretos a medida que pasaba. En el instante que pisé el pedal del acelerador y me adentré en aquel camino que serpenteaba entre sombras, una sensación extraña se apoderó de mí, un escalofrío que recorrió mi espalda. Pero lo desestimé como el producto del cansancio acumulado. La carretera estaba en mal estado, con muchas baches y zonas cubiertas de hojas secas que parecía que podrían ocultar cualquier cosa.
Las luces de mi coche, a pesar de estar en perfectas condiciones, parecían no ser suficientes para atravesar las tinieblas que me rodeaban. Conforme avanzaba, el susurro del viento se mezclaba con el sonido de las ramas al chocar entre sí, creando una melodía desgarradora que apenas podía escuchar por el rugido del motor. Sin embargo, había algo inquietante en ese silencio interrumpido. Unos kilómetros más adelante, el paisaje se tornó aún más sombrío, y una densa niebla comenzó a descender, envolviendo todo a su paso. Se estableció un silencio abrumador, como si el mundo entero se hubiera decidido a contener el aliento. La niebla se aferraba a los árboles como espectros que se resistían a dejar ir a sus víctimas. Cuando estaba a punto de decidir dar la vuelta, vi algo a lo lejos. Luces titilantes aparecieron a la derecha de la carretera. Eran luces que parpadeaban, casi como si un faro hubiera despertado de un largo sueño. Voluntariamente, aumenté la velocidad, atraído por la posibilidad de que alguien más estuviera ahí, como un faro en medio de la tormenta. Pero a medida que me acerqué, noté que las luces no provenían de un faro, sino de lo que parecía ser una antigua estación de servicio, desierta y cubierta de grafiti desconchado. La estación parecía haber sido abandonada hacía años, con una gasolinera que ya no funcionaba, las bombas de combustible oxidadas y el letrero parpadeante que emitía un resplandor tenue. Nadie parecía estar allí, pero había algo en el ambiente que me hizo sentir observado. La niebla se convirtió en una bruma más densa, casi tangible, que me envolvía con cada paso que daba hacia esa edificación. Un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me bajaba del coche. Con una linterna en mano, decidí investigar. El interior del edificio estaba en ruinas, cristales rotos, telarañas cubriendo los rincones más oscuros, y un olor desagradable y dulzón que parecía estar en todos lados. Mientras caminaba entre los restos de lo que alguna vez fue un lugar concurrido, escuché un sonido, un leve susurro que parecía venir de la parte trasera del establecimiento. Mi corazón se aceleró, y la lógica me decía que debía salir, dejar todo atrás, pero había algo hipnótico en aquellos murmullos, como si estuvieran llamándome. Me dirigí hacia el origen de aquella voz, atravesando una puerta trasera que crujió al abrirse. La luz de la linterna iluminó un pequeño depósito. En él encontré objetos abandonados, una silla rota, un tambor oxidado y un viejo radio que parecía estar encendido, con estática estrepitante. Pero más inquietante que todo eso eran las palabras que susurraban con cada ráfaga de estática, repetidas en un ciclo interminable. Regresa. Regresa. Descansa. Sin poder resistirme, me acerqué al radio. A medida que me inclinaba, pude sentir como el aire se tornaba más denso y frío, y que una sombra oscura se cernía sobre mí, casi palpable. El corazón me latía con fuerza, y el susurro se volvió más insistente, más urgente. Regresa. Tomado por el miedo y una extraña curiosidad, intenté arrancar el radio de la toma de corriente. Al hacerlo, una explosión de ruido estalló en mi oído, y caí de espaldas, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Cuando me recuperé, la niebla había penetrado casi hasta el interior del depósito. Una risa desenfrenada resonó en la oscuridad, burlándose de mí. Traté de levantarme y salir de allí, pero algo me detenía. Las muñecas me dolían, como si unos hilos invisibles me ataran al suelo, en una lucha desesperada por escapar. La voz del radio resonaba en mi mente, cada vez más intensa. Me giré para enfrentar la sombra que había estado acechándome. Un ser humanoide se materializó en la neblina, sus ojos resplandecían como brasas en medio de la oscuridad. Una boca sin labios se estiró en una grotesca sonrisa, y de su garganta brotaron una mezcla de susurros y burlas. Sentí como un profundo terror invadía mi ser mientras retrocedía, atrapado en un ciclo interminable de su mirada. No escaparás, no olvides que este camino te eligió. Su voz era una mezcla de ecos de aquellos que habían pasado por allí antes que yo. La carretera reclama una nueva alma para susurros. Logré romper las cadenas invisibles y corrí hacia la salida, el corazón golpeando con fuerza mientras el grito del ser retumbaba en mi mente.
regresa. Los pasos resonaban tras de mí, cada vez más cerca. Salí de la vieja estación con el aire helado azotándome, ya no importaba la niebla, solo quería volver a mi coche y huir lejos de ese horror. Al llegar al vehículo, giré la llave en el encendido, pero el motor no respondió. La electricidad moría lentamente, cada vez más lenta como si la carretera misma intentara absorber todo mi miedo. Miré en el retrovisor y vi las luces que se acercaban, moviéndose a gran velocidad, pero al voltear, solo había más niebla. El horror se apoderó de mí al recordar las advertencias, siempre hay que tener cuidado al tomar caminos de noche. Mis manos temblaban mientras tambaleaba, golpeando la consola y gritando en desesperación. Finalmente, el motor rugió y apreté el acelerador, arrancando con una explosión de velocidad que no sabía que tenía dentro. La carretera se convirtió en un túnel de oscuridad a medida que me alejaba del viejo edificio, pero a medida que giraba a la izquierda, la niebla seguía acechándome. Las luces que había visto antes se convirtieron en sombras, y mi mente no podía dejar de regresar a lo que había experimentado. Incluso después de escapar, podía sentir la sombra detrás de mí. Oí susurros al conducir, voces que me llamaban, como si fueran mis propios pensamientos enloquecidos. No se trataba de un mero viaje. Era una advertencia, una condena a explorar carreteras que no deberían existir. No paré hasta llegar a casa, donde permanecí despierto, angustiado, con la idea de que algún día volvería a escuchar esos susurros. La carretera nunca olvida, y yo, su nuevo pasajero, siempre estaría en su memoria. Era una noche oscura y tormentosa, cuando decidí emprender un viaje por aquella carretera poco transitada que conducía hacia el pueblo de mis antepasados. Había escuchado historias sobre las leyendas que rodeaban esa ruta, murmullos extraños, desapariciones inexplicables y una sensación opresiva que hacía que el viajero sintiera que lo observaban. Sin embargo, mi curiosidad pudo más que mi razón. Decidí que, a pesar del mal tiempo y las advertencias de los lugareños, tenía que ver con mis propios ojos lo que se ocultaba tras aquellos árboles que parecían susurrar secretos en la penumbra. El ambiente era inquietante. El sonido de la lluvia golpeando mi parabrisas creaba un ritmo enigmático, y cada chorrito de agua podría haber sido un susurro, un aviso. La carretera estaba rodeada de una densa maleza que se alzaba como un muro verde, y en las zonas más profundas, las sombras parecían tomar formas inusuales. Mi corazón latía con fuerza, pero seguía adelante, ansioso por explorar lo desconocido. A medida que conduje más adentro, las luces de mi auto luchaban por iluminar el camino, y la niebla empezó a descender, envolviendo todo en una atmósfera fantasmal. Pasé por un viejo cartel que, a duras penas, podía leer bajo las circunstancias, Pueblo de San Esteban, 15 kilómetros. Fue entonces cuando noté algo inquietante en el aire, había un silencio denso, un silencio que parecía aplastante. No había vehículos a la vista, y el sonido de la lluvia se tornó casi en un silencio sepulcral. La inquietud me recorrió como un escalofrío. Los faros de mi auto se detuvieron en un punto más adelante, donde una sombra se alzaba al lado del camino. Era un anciano, encorvado, con un sombrero que ocultaba su rostro y un abrigo raído que parecía haber visto mejores días. Mis instintos me advirtieron que debía seguir, acelerar y dejar atrás esa extraña figura. Pero al acercarme, el viejo levantó la mano, haciendo una señal para que me detuviera. Con el corazón en la garganta, decidí no hacer caso y lo ignoré. Sin embargo, en el momento en que planeaba pasar a su lado, el anciano dijo en un tono grave, casi ritual, «No sigas este camino después de la medianoche». Su voz era profunda, como si cada palabra escondiera un retazo de verdad oscura que se trenzaba en el aire. Una sensación de miedo viscoso se apoderó de mí, pero mis ganas de descubrir lo que vendría me hicieron avanzar. El viejo fue quedando atrás, como una imagen borrosa.
La carretera se hizo más angosta a medida que avanzaba, y un viento gélido empezó a soplar, arrastrando consigo el aliento caliente de mi auto. La niebla se espesoró, y de repente, vi luces en la distancia. Me sentí aliviado al pensar en la esperanza de encontrar a alguien más, un refugio, o al menos un lugar donde detenerme y descansar. Pero, a medida que me iba acercando, noté que esas luces eran diferentes, no parpadeantes, sino fijas. Al entrar en ese claro, noté que el espacio estaba vacío, gélido. Las luces eran faroles antiguos, rodeados de un silencio inquietante. No había nadie, nada. Solo esas luces que parecían iluminar un escenario insólito. Sin embargo, justo cuando era demasiado tarde para dar marcha atrás, un estremecimiento recorrió mi cuerpo, el miedo sopló más fuerte que el viento. De repente, sentí una desconcertante presión en el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda, y en un instante, todo se volvió oscuro. La niebla me envolvió como un manto, y las luces se apagaron. Con el corazón latiendo desesperadamente, intenté encender las luces del auto, pero nada sucedió. Todo había quedado sumido en la penumbra más absoluta. Entonces, entre la oscura oscuridad, escuché risas lejanas que resonaban, unas risas suaves, casi infantiles, pero que no pertenecían a este mundo. Miré hacia los lados, pero no había nada, solo sombras entrelazadas. El pánico empezó a apoderarse de mí, y decidí intentar retroceder, pero el motor de mi auto no respondía. Estaba atrapado en aquella carretera, incapaz de escapar de lo que el destino había reservado. Las risas se hicieron más intensas, más cercanas. Empecé a ver figuras danzando en la niebla. Eran sombras, formas humanas, pero con rostros de agonía, vacías y distorsionadas. En mi mente, comprendí que estos eran los espíritus de aquellos que se habían perdido en esta carretera, lo que el viejo había tratado de advertirme. Mi viaje había sido un error, una invitación a un festín macabro que había olvidado buscar antes de que fuera demasiado tarde. Con cada segundo que pasaba, perdía la noción del tiempo y el pánico aumentaba. Un grito sordo se ahogó en mi garganta cuando las sombras comenzaron a acercarse. Más y más figuras rodeaban mi auto, cada una intentando alcanzar la puerta, intentando ingresar en mi espacio. Pude distinguir unos ojos brillantes, llenos de furia y dolor, que clamaban por ser liberados. La temperatura descendía, y el miedo se convirtió en terror cuando los susurros se transforman en gritos desesperados por ayuda y venganza. Lo único que quería era escapar, pero un oscuro laberinto de mis propios miedos se abría a mis pies. Recorría el interior del vehículo como una serpiente, haciéndome sentir que mis latidos eran la única cosa viva en un mar de sombras. Altas voces escalofriantes pugnaban por atravesar la membrana de la realidad, llevándome al borde del abismo. En un impulso, logré encender el motor, y con un rugido, el auto respondió finalmente a mi llamado desesperado. Agarrando el volante con fuerza, retrocedí a ciegas, atravesando rápidamente el claro espeso. La luz del faro en la carretera emergió lentamente entre la niebla, y lo último que vi al escapar fue un mar de sombras que se agitaban, gritando, implorando, pero también furiosas. No miré atrás. La carretera, que había sido un pasaje en mi viaje de descubrimiento, se convirtió en una trampa aterradora. Sobreviví esa noche, pero honestamente no estoy seguro si realmente escapé. Desde entonces, siempre miro por encima del hombro, escucho los susurros de los árboles y temo las carreteras. No sé qué hay al final de esas sombras ni qué almas están atrapadas, pero llevo conmigo las advertencias del viejo y el eco de aquellos gritos en mis sueños. Nunca volveré a transitar por la carretera del silencio. Era una oscura noche de octubre cuando decidí tomar la carretera 7, un camino que atravesaba un bosque denso y sombrío en las afueras de mi ciudad. La luna, esa noche, parecía más grande y brillante, como un faro en medio de la nada. Me había quedado hasta tarde en la oficina y llegaba tarde a casa.
La carretera estaba desierta, solo el murmullo del viento y el susurro de las hojas para acompañarme. No tenía idea de lo que me esperaba en esa oscura ruta. Mientras conducía, los árboles parecían encorvarse hacia la carretera, como si quisieran alcanzar el vehículo que avanzaba rápidamente entre ellos. Esa sensación de ser observado comenzó a apoderarse de mí. Cuando giré la cabeza hacia el espejo retrovisor, noté una sombra que parecía seguirme. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero lo atribuí a la tensión acumulada de las largas horas de trabajo. ¿Qué podría haber en un bosque vacío, al borde de la carretera, a esa hora de la noche? No tardé en ver un letrero desgastado por el tiempo. Precaución, área de caza, decía, con una advertencia adicional sobre los ciervos que cruzaban inesperadamente. Miré a mi alrededor, pero solo había oscuridad. Por un momento, el aire se volvió denso y pesado, como si el bosque estuviera conteniendo el aliento. Sin embargo, seguí adelante, pretendiendo que todo estaba bien. A medida que avanzaba, la carretera se torcía en ángulos inquietantes y me vi obligado a reducir la velocidad. Las luces de mi auto proyectaban sombras extrañas en los árboles, creando formas que parecían moverse, retorcerse. De repente, escuché un crujido a mi izquierda, un sonido que resonó como si algo o alguien hubiera pisado una rama seca. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Miré rápidamente hacia la ventana, pero lo único que vi fue la negrura del bosque, traspasada solo por el resplandor de mis faros. Justo entonces, vi algo en el borde de la carretera. Era una figura, un hombre de pie, con una chaqueta raída. Sus ojos parecían vacíos, como si fueran dos agujeros oscuros. Tenía la piel pálida, casi ceniza, y su boca se entreabrió en una sonrisa inquietante que mostraba dientes afilados, como si acabara de salir de una pesadilla. Me detuve bruscamente, el motor de mi auto retumbando en el silencio de la noche. El extraño levantó una mano, indicándome que me detuviera. Me congelé. Jamás se me había enseñado a tratar con situaciones de peligro que implicaran a personas más allá de la seguridad de la ciudad. ¿Debería ayudarlo? ¿Era un engaño? En ese instante, una ráfaga de viento gélido atravesó el automóvil, apagando mis pensamientos racionales. Finalmente, decidí acelerar y seguir, ignorando la figura. Pero en lugar de alejarme, me pareció ver cómo aquella sombra desaparecía para luego reaparecer de inmediato a unos metros por delante de mí, en medio de la carretera. ¿Qué demonios?, murmuré, mis manos temblando sobre el volante. Aceleré, sin darme cuenta de que, con cada milla que pasaba, la sensación de ser seguido en ese trayecto se hacía más intensa. El silencio del bosque era abrumador. El aire estaba impregnado de un olor a humedad y descomposición. Pasé un viejo cartel de madera que decía bienvenido a la zona de caza. Pero no solo era un aviso, sentí que algo acechaba en la profundidad del bosque, mirándome. Casi podía sentir la presencia de esos ojos en la oscuridad. Aceleré de nuevo, haciendo que los árboles se convirtieran en sombras borrosas a mi alrededor. Fue entonces cuando la radio del automóvil comenzó a interferir. Ese chirrido agudo llenó el espacio interior y la voz distorsionada de un locutor resonó en mis oídos. «No te detengas. No mires atrás», repitió una y otra vez. Sentí un terror helado recorrer mi columna vertebral. ¿Acaso alguien había estado en esta carretera antes? ¿Había habido otras historias como la mía? El paisaje comenzó a cambiar. El bosque parecía convertirse en un laberinto interminable de árboles alzados como gigantes. Las hojas comenzaron a susurrar en un lenguaje que no podía entender. Ya no estaba sola, el entorno me lo estaba gritando. El hombre, o la sombra, estaba ahí, al igual que antes. Pero esta vez, estaba más cerca, y el horror en su expresión había aumentado. Un parpadeo me distrajo y, al abrir de nuevo los ojos, el bosque había desaparecido. Me encontraba en una sección de la carretera cubierta de niebla, densa y fría. A cada lado de la carretera,
pude ver hileras de luces tenues que parecían venir de viejas casas abandonadas, cada una con un aire de tragedia. Sentí un escalofrío encadenado a la soledad que me rodeaba. Fue entonces cuando decidí que ya no podía seguir. Detuve el auto en mitad de la carretera, respirando pesadamente. Miré a mi alrededor, descubriendo que las luces de las casas estaban apagadas. Todo estaba en silencio. Pero en ese momento vi como un faro se encendió en una de las casas al borde de la carretera. Era una luz cálida, como si alguien me invitara a entrar. Pero al acercarme, sentí como si el tiempo se detuviera. La figura apareció de nuevo, esta vez al borde del camino. Instantáneamente, su sonrisa se transformó en un rugido aterrador. El hombre, que no era más que una sombra en la noche, se desvaneció en la niebla. Recé por entender lo que había ocurrido. La adrenalina corría por mis venas mientras giraba la cabeza para ver si había más luces encendidas, pero me encontré con una blancura densa que cegaba y aturdía mis sentidos. Sin querer, la radio comenzó a sonar de nuevo, esta vez con una música melancólica que me atormentaba. Una suave melodía que resonaba en mis oídos, llena de un eco triste que parecía contar historias de almas perdidas. Los gritos y lamentos de aquellos que habían recorrido esa carretera antes que yo comenzaron a mezclarse en mi mente. Desesperado, giré el volante, queriendo escapar de esa pesadilla, pero el camino se había desvanecido, llevándome hacia lo desconocido. La niebla cerraba a mi alrededor y las sombras danzaban más cerca. Aceleré, pero el motor del auto gruñía como si fuera un ser vivo resistiéndose a seguir. Y de repente, me encontré frente a una bifurcación. Dos caminos, uno a la izquierda, otro a la derecha. Ambos igual de oscuros, ambos igualmente aterradores. Miré por el espejo retrovisor y allí estaba, la sombra detrás de mí, acercándose a pasos agigantados. Así fue como comprendí que no tendría otra opción, debía decidir. Con un impulso, tomé el camino de la derecha. La carretera serpenteaba nuevamente y la niebla se espesaba aún más. Pero de una forma inquietante, el oscuro bosque comenzó a hablarme. Sentí que me conducía hacia un destino horrible. La creación de una trampa mortal que ni siquiera podía imaginar. Los árboles se alzaban a mi alrededor como titanes enojados, y la sombra seguía detrás, como si ni siquiera tuviera que correr para alcanzarme. La tensión creció mientras intentaba conducir más rápido, pero, de repente, el auto se detuvo. No había combustible. La desesperación embargó mi ser. Apagué las luces y me quedé en la oscuridad, percibiendo que era el final. Comencé a escuchar susurros, ecos lejanos de otras almas atrapadas. Miré a mi alrededor y esas figuras fantasmales comenzaron a tomar forma entre la niebla, caras que suplicaban ayuda, almas que habían quedado atrapadas como yo. No podía retroceder, debía resolverlo. Agarré el volante con fuerza mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. La sombra se acercó. ¿Por qué has venido aquí?, resonó en mi mente, cuando lo que realmente quería era escapar. Finalmente, entendí, nunca podría irme. Aquella carretera estaba diseñada para devorar y atrapar a quienes se atrevieran a cruzar. A medida que la sombra extendía su mano hacia mí, sentí que la vida se desvanecía. El último destello de luz fue el faro de la casa que había visto antes. Detrás de mí, la sombra se erguía, y vi en su rostro la tristeza de cada alma perdida. Y así, como una última súplica, me dejé llevar por la oscuridad, sabiendo que una vez más, otro viajero sería advertido a no detenerse en la carretera 7, donde las sombras nunca se apagan. Cuando finalmente desperté, ya no estaba en mi auto. Me encontraba tendido en un camino de tierra, iluminado levemente por la tenue luz de una mañana brumosa. A mi alrededor, las sombras se movían veloces, como si estuvieran huyendo, pero en mis venas quedaba la amenaza de la carretera 7, recordándome que siempre se anticipa a quien se atreva a cruzarla. Nunca me había gustado conducir de noche.
La oscuridad parece apoderarse de la carretera, y cada sombra puede ocultar lo desconocido. Sin embargo, en esa ocasión, estaba trabajando en un proyecto que requería que llegara a casa a horas intempestivas. Mientras avanzaba por la autopista desierta, la luna llena iluminaba el camino, pero su luz no era suficiente para borrar la inquietante sensación que comenzaba a invadir mi pecho. A medida que avanzaba, el paisaje se tornaba más desolado. A ambos lados de la carretera, las sombras de los árboles se alzaban como centinelas silenciosos. Mi mente comenzó a divagar, recordando las historias que había escuchado sobre la llamada carretera de los susurros, un camino olvidado que se decía conducía a la locura. Decidí ignorar esos relatos y me mantuve firme al volante, aunque el rugido del motor parecía cada vez más un lamento en la penumbra. Después de un largo trayecto en el que la realidad se mezclaba con mis pensamientos, decidí hacer una breve parada en una gasolinera ubicada a un costado de la carretera. La luz tenue del neón parpadeaba, y el aire denso y pesado me recibió. Entré a la tienda y el encargado, un hombre de rostro cansado y mirada sombría, me observó desde detrás del mostrador como si ya supiera por lo que había venido. Sin embargo, el silencio que reinaba en el lugar era casi ensordecedor, y el sentimiento de incomodidad se intensificó. Mientras pagaba, noté una serie de recortes de periódicos amarillentos colgados en la pared. Desaparecidos en la carretera de los susurros. La frase resonó en mi mente como un eco que nunca cesaba. ¿Has oído las historias sobre este camino?, le pregunté al hombre. Él parpadeó como si recobrara el aliento y solo asintió. No tenía que decir más, sus ojos reflejaban la pura comprensión del horror que acechaba en la oscuridad. Regresé a mi coche intentando sacudir el malestar que se había apoderado de mí. Con el motor encendido volví a emprender el camino. Sin embargo, cada kilómetro que recorría me acercaba más a algo inquietante y desconocido. Nubes oscuras comenzaron a formarse y la luna se escondió detrás de ellas, sumiendo todo en una penumbra aún más profunda. Los árboles que antes eran meras siluetas ahora parecían alzar sus ramas hacia mí, como si quisieran atraparme. Mientras conducía, empecé a escuchar un murmullo muy bajo. La radio se había apagado, y el único sonido era el del motor. Con el corazón palpitando fuertemente intenté concentrarme en la carretera, pero el sonido se intensificó. Era como si alguien estuviera susurrando mi nombre desde la profundidad del bosque. Paré en seco, mis sentidos en alerta máxima. ¿Era mi imaginación? ¿O realmente había algo más? El aire era denso y frío, y una niebla comenzaba a envolverse en la carretera. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No hay nada, me dije a mí mismo. Solo es la ansiedad. Pero un estremecimiento incalculable se apoderó de mí, y decidí seguir adelante. Mi mente comenzó a jugarme trucos, cada sombra que se deslizaba junto a los árboles convertía mis pensamientos en imágenes aterradoras. Sin embargo, no podía darme el lujo de ceder al miedo. No pasaron más de 5 minutos cuando vi una figura a lo lejos, en el horizonte. Al principio pensé que era un poste de luz, pero al acercarme, vi que era una persona, un hombre de pie al borde de la carretera. Su ropa era oscura y desgastada, y su cuerpo temblaba ligeramente. La curiosidad y el miedo se entrelazaron en mi pecho. Decidir parar o seguir era un dilema espantoso. Sin embargo, lo hice. Detuve el coche bajando la ventana lentamente. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz temblando debido al frío que comenzaba a calar en mis huesos. El hombre giró su rostro hacia mí, y lo que vi hizo que mi corazón se detuviera. Sus ojos eran vacíos, hendiduras oscuras que parecían tragarse la luz de la luna. No hay regreso, susurró con una voz temblorosa, como si esas palabras fueran un eco del mismo infierno. Traté de retroceder, pero no pude. ¿A dónde te diriges?, seguí preguntando, incapaz de apartar mis ojos de su rostro desolado. Él sonrió, pero no era una sonrisa que prometiera paz, era una sonrisa que prometía desesperación y locura. ¿A dónde los susurros nos llevan? Abrí la puerta del coche, una decisión terrible que pesaba en mi mente, y me encontré frente a él. ¿Qué susurros?, volví a preguntar, mi voz apenas un murmullo. El viento aullaba a nuestro alrededor, y el aire se volvió cada vez más frío, como si estuviéramos en el corazón de un invierno eterno. En este camino, dijo el hombre con un acento que sonaba como si viniera de un lugar distante e irreconocible, se cuentan historias de aquellos que desaparecieron. Aquellos que escucharon las voces y siguieron el sonido. Nunca volvieron.
En ese momento comprendí que no solo me encontraba en una carretera, sino en una trampa lúgubre, un sendero que atraía almas perdidas y las engullía en su oscuridad. Mis instintos de supervivencia se despertaron, y decidí que era hora de escapar. Sin embargo, al girar para regresar a mi coche, el paisaje a mi alrededor se desdibujó, los árboles parecieron moverse, y la carretera se retorció de manera que no podía encontrar el camino de regreso. «No puedes huir», me dijo el hombre, su tono había cambiado a uno más amenazante, podía sentirlo detrás de mí, como una sombra, susurrando mi destino. Antes de que pudiera reaccionar, vi cómo la niebla comenzó a disiparse, y ante mí se extendía un bosque interminable, un laberinto en el que nunca antes había estado. Y detrás de mí, el hombre estaba más cerca, sus ojos vacíos llenos de una locura indescriptible. Una vez que empiezas a escuchar, ya no hay vuelta atrás. Recorrí la carretera en pánico, intentando recordar cómo había llegado a este punto, buscando la salida, pero todo lo que aparecía era la vegetación opresiva que parecía cerrar cualquier esperanza de escape. Los susurros comenzaron de nuevo, esta vez más claros, llamándome por mi nombre, atrapándome en un juego retorcido que yo no había elegido. Las sombras de los árboles danzaban y parecían reírse de mí, burlándose de mi desesperación. «Tu alma es parte de nosotros ahora», resonó a mi alrededor. Comprendí que estaba atrapado en un ciclo antiguo, un bucle sin fin en el que aquellos que escuchaban la voz de la carretera eran condenados a recorrerla eternamente. Cada intento de escapar solo me devolvía al principio, al lugar donde había conocido a aquel hombre, a la inquietante revelación de la verdad oscura. Jadeando, miré al hombre que me había interceptado. No era una persona de este mundo. Era una manifestación de todo el horror que esa carretera había acumulado a lo largo de los años. Por un instante creí escuchar voces lejanas, las de aquellos que habían sido arrastrados a ese mismo destino. «La carretera es el único camino», dijo el hombre, extendiendo su mano hacia mí, como un maestro que ofrece una elección letal. Finalmente comprendí que el precio a pagar por la curiosidad era alto, había cruzado una línea que nunca debí traspasar. Regresé al coche y, de un empuje desesperado, encendí el motor y aceleré, aferrándome a la esperanza de que quizás, solo quizás, habría un camino de regreso. Pero a medida que mi coche avanzaba, el murmullo creció, fusionándose en un clamor que me cercó. Mi mente se volvió un caos, luces brillantes comenzaron a destellar, pero mi perspectiva se tornó borrosamente familiar, estaba atrapado entre la realidad y esa verdad aterradora que parecía consumir todo lo que había sido. Me di cuenta de que no estaba huyendo de algo, estaba siendo guiado hacia un destino oscuro y inevitable, uno que todos aquellos que habían escuchado los susurros conocían. Entonces decidí dejar de luchar. Quizás, pensé, esto es lo que se siente ser parte de la carretera. Con el corazón encogido me dejé llevar por los ecos de las voces, y mientras me sumergía en la noche comprendí que al final, el silencio se convierte en susurros en la carretera de los susurros. Nunca más volvería, pero sus ecos estarían conmigo para siempre.